¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta a un episodio más de este su podcast favorito de filosofía, titulado Filosofía para Todos. Como siempre, es un placer contar con su presencia, contar con sus oídos y para que me escuchen hablar de todas estas cuestiones del pensamiento de los filósofos y pues tratemos de despertar a la conciencia, tratemos de pensar más allá de lo que nos dice la sociedad o que lo que nos dicen los medios que debemos de pensar y de lo que debemos de hacer, ¿no? Pero bueno, para no dar tanto preámbulo, recordemos que en el episodio anterior hablamos un poco de las causas aristotélicas, de la causa formal, de la causa material, la causa eficiente y la causa final, que eran prácticamente respondiendo a ciertas preguntas, ¿no? De qué es, de qué estamos hechos, qué nos hizo y para qué, ¿no? Y ahí comenzamos a dudar un poco tantito en la causa eficiente y en la causa final sobre si nos había hecho Dios o qué es lo que nos hizo y con qué propósito nos hizo. Y Aristóteles, ven que había comentado que nos hizo para ser buenos, que era el fin que teníamos en esta vida, era ser buenos. Y de ahí surgía esta rama de la filosofía aristotélica que se conocía como la teleología, o sea, el estudio de la meta de las cosas y principalmente el estudio de la meta del hombre, ¿no? ¿Cuál es el propósito de los seres humanos? Ya sabes, responder esas preguntas típicas de la filosofía: ¿quiénes somos y para qué estamos aquí? Eso fue de lo primero que habló Aristóteles, ¿no? Y habló un poco acerca de la meta de las cosas. También hablamos un poco de este ejemplo de que si llovía para que tus cosechas crecieran, y era de no, llovió porque hay otro propósito, fue casualidad o coincidencia que lloviera para que tus cosechas crecieran. Y lo mismo pasó con el ejemplo del perro, ¿no? El perro no creció dientes por casualidad o por coincidencia, sino que sí existía un propósito por el cual había desarrollado esos dientes, ¿no? Había desarrollado los caninos, etcétera, ¿no? Y nos quedamos en que íbamos a hablar del alma. ¿Qué era el alma? Si el alma era una cuestión espiritual. Habíamos visto que el alma se cataloga mucho con estas cuestiones religiosas. Y pues bueno, para Aristóteles el alma es una cuestión física, es una cuestión de la materia, del cambio. Y vamos a analizar un poco acerca de lo que pensaba Aristóteles o lo que nos decía Aristóteles que era el alma. Así como Aristóteles tenía muchos tratados sobre lógica, así como tenía muchos tratados sobre física y metafísica y un montón de cosas, también se dedicó a hacer un estudio completo del alma en su tratado que se conoce como el De Anima o sobre el alma. Y voy a tratar de resumir lo mejor posible, lo más prácticamente posible, comprensiblemente, porque es un poquito complejo todo lo que nos habla Aristóteles. Prácticamente todos los filósofos son así como bien enredados, pero tratemos de llevar la filosofía al pueblo, llevar la filosofía a la tierra, como decía Aristóteles, ¿no? Y habíamos mencionado que Aristóteles hablaba de que el alma era una causa. ¿Y por qué era una causa? Porque era la que generaba el primer movimiento, más bien el movimiento de los entes o el movimiento de los sujetos. Ya quitémonos ahorita a tratar de quitarnos ese chip de que el alma es una cuestión espiritual. O sea, sí lo es. Ya más adelante lo veremos. Pero ahorita vamos a hablar de un concepto completamente físico, o sea, completamente de la materia. Entonces, para él, el alma era el principio de la vida. Si ven que estoy volteando otra vez, ya saben, la libreta asquerosa, que siempre me ayuda y me salva, ¿no? Es el principio de la vida. Ahora, no quiere decir que sea como de, es el principio de la vida porque nos lo dio Dios. No. Para Aristóteles, el alma es lo que nos da movimiento. Para Aristóteles, el alma es lo que nos da cambio, es lo que nos hace ser lo que somos, lo que nos permite ser activos en este mundo material. Y él va a dividir, o él va a decir que todos los objetos vivos poseen alma. Recuerden lo que medio les mencioné en episodios anteriores, la palabra animal proviene de ánima, de griego, ¿no? Que significa en movimiento. Entonces los animales también poseen alma. Sin embargo, Aristóteles va a decir que cada ser vivo que posee alma tiene actividades de su alma, y las actividades del alma son completamente diferentes entre seres, ¿ok? Y voy a ponerles un ejemplo. Él va a explicar principalmente de 3 seres vivos, que son los que conocemos nosotros, o que estamos más familiarizados con ellos, que son las plantas, los animales y los seres humanos, ¿ok? Él va a decir que el alma, al generar movimiento, tiene una actividad en particular. ¿Cuáles son estas actividades? Por ponerles un ejemplo, ¿no? Las plantas tienen la actividad de su alma, la que le genera cambio, las que le genera movimiento, es el crecimiento, la nutrición, generar oxígeno. Esa es la actividad de su alma. O sea, ellos se mueven, ellos tienen ánima. ¿Para qué? Para hacer esos procesos, para hacer esos cambios. Los animales también lo tienen. Los animales también tienen estas actividades, pero son diferentes, ya que poseen diferentes características materiales, diferentes características elementales,
elementales me refiero así los elementos aristotélicos, recuerdan, agua, aire, fuego y tierra. Entonces él va a decir que va a cambiar. Por ejemplo, los animales va a decir tienen la capacidad de percepción, tienen la capacidad del movimiento, del instinto, ¿no? Eso es su actividad del alma, se mueven con ese fin, teleológicamente, ¿no? Y los seres humanos también lo tenemos. Él va a decir, la razón principal de la actividad del alma del ser humano, pues es el pensamiento y la razón. O sea, vamos a poner un pin aquí en esto de la razón, porque va a decir Aristóteles que los animales también tienen razón. O sea, hay razonamiento para los animales. También es una actividad de su alma. Sin embargo, difiere en la práctica, o sea, difiere en cómo se utiliza el alma para los animales y para los hombres. Pero, en pocas palabras, va a decir que estos tres entes, o sea, las plantas, los animales y los seres humanos, tienen alma y esa alma tiene actividades particulares dignas de cada una de nuestras características como plantas o animales o seres humanos. Espero que hasta aquí vayamos bien. Entonces, para Aristóteles, el alma es un movedor movido. O sea, es decir, nosotros movemos o nos movemos debido al alma, pero algo o alguien, voy a dejar aquí este gran signo de interrogación sobre ese alguien será Dios. Bueno, no sabemos todavía, Aristóteles no nos ha dicho muy bien y bueno, en realidad no lo sabemos a ciencia cierta, la religión trata de explicarlo, pero nosotros en realidad no lo sabemos muy bien, ¿no? Pero él va a decir, necesita un movedor movido. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de desmenuzar esto de movedor movido. Pensemos en muchas fichas de dominó, otra vez este ejemplo, ¿no? De las fichas de dominó paradas y que hacen este efecto que van chocando unas con otras. Cuando yo lo golpeo la ficha de dominó, la primera ficha golpea la segunda la tercera la cuarta y así sucesivamente. Pensemos que tenemos un número infinito de fichas de dominó, ¿no? Ahora, para que la primera ficha golpeara la segunda, necesitó de que yo golpeara a la primera. Para que la segunda golpeara a la tercera, necesito que la primera golpeara a la segunda. Para que la tercera golpeara a la cuarta, necesito que la segunda a la tercera. Y bueno, creo que ya ven por dónde voy, ¿no? A eso se refiere Aristóteles con el movedor movido. O sea, es decir, la ficha 3 no se pudo haber movido sin el movimiento de la ficha 2. La ficha 2 no se pudo haber movido sin el movimiento de la ficha 1. Y la ficha 1 no se pudo haber movido sin mi movimiento. Sin embargo, para que yo me moviera, también necesité que algo me moviera. ¿Y qué es eso que me mueve? Mi alma. Ahora, para que mi alma se moviera, ¿qué la hizo moverse? Ahí es donde Aristóteles va a introducir el concepto del motor inmóvil. El motor inmóvil para Aristóteles es una fuerza divina intelectual. Ahora, ojo, recuerden, divino no quiere decir que sea antropomorfo, que sea Jehová, que sea Alá, que sea Zeus, que sea Poseidón, no sé, Mictlantecutli, etcétera. No, imagínense cualquier dios que se les pueda ocurrir de cualquier mitología, ¿no? Sino que se refiere a una fuerza que tiene la capacidad de generar el primer cambio, de generar el primer movimiento. Yo no me pude haber movido, más bien mi alma no se pudo haber movido si algo no le generó movimiento o le compartió movimiento. Cuando avancemos más y veamos ya muchísimo más a Baruch Spinoza, que es uno de los grandes filósofos aristotélicos, va a hablar incluso, va a retomar Aristóteles y va a retomar esta cuestión de la substancia. Y él va a hablar de una substancia única, que solamente hay una substancia que es la que nos permite generar movimiento. Pero bueno, no me quiero adelantar más, simplemente es como un spoiler alert de las próximas sesiones, pero para que vean qué tanto impacto tuvo esta cuestión del alma, el movimiento, la substancia, el cambio en filósofos más adelante, en filósofos muchísimo más añejos a Aristóteles, es decir, más avanzados en el tiempo. Voy a citar a Aristóteles, dice: el alma entonces debe ser la forma de un cuerpo natural. ¿Qué quiere decir esto? El alma debe ser entonces la forma de un cuerpo natural. Recuerden que nuestra naturaleza es nuestra forma, la forma de humano. Sin embargo, para que yo pueda tener esas actividades del alma, necesito un movimiento. ¿Quién me va a dar este movimiento? El alma. Entonces, mi naturaleza, mi forma, depende también de mi animación. O sea, es decir, de mi alma movida. ¿Movida por quién? Por un movedor inmóvil, que es esta inteligencia superior que está más allá de nosotros y que nos permite movernos y que nos permite locomoción y que nos permite pensar y que nos permite razonar, así como a los animales les permite ser instintivos, ser perceptivos, así como a las plantas les permite crecer, les permite nutrirse, les permite oxigenar, etcétera. Siempre existe un movedor
que va a mover el alma de las cosas. Pero espero que hasta aquí vayamos bien. Entonces, para Aristóteles, las causas de este movimiento pues, van a ser el alma, y el alma va a necesitar cuerpos elementales en movimiento más su estructura. O sea, es decir, mi elemental forma como humano, mi estructura como humano y mi alma que va a generar movimiento. A veces parece que estoy diciendo lo mismo con otras palabras. Les digo, puede ser que sí, pueden ustedes regresar aquí el podcast y volverlo a escuchar y decir, sí, dijo lo mismo, o creo que en esta sentencia entendí otra cosa. La filosofía no es que sea repetitiva, hay que razonarla, reflexionarla, y cada vez vamos a ir aprendiendo cosas nuevas. Es como cuando ustedes leen un libro, ya sea una novela, sea cualquier tipo de libro. En la filosofía pasa lo mismo, que lo lees una vez y entiendes una cosa, lo lees otra vez y entiendes otra cosa, lo lees la tercera vez y aprendiste otra cosa, o ya no tienes la misma percepción, tienes la misma subjetividad sobre cierto tema. Lo mismo pasa en la filosofía. Entonces, la ventaja de tener estas cosas aquí grabadas es que ustedes pueden repetirlo y decir, creo que en esta frase entendí esto y creo que ahora lo volví a escuchar y ahora entendí otra cosa, lo comprendí mejor, ¿no? Entonces, este constructor, ¿quién es? ¿Qué es? Bueno, Aristóteles va a decir, y lo voy a citar, todavía no nos está hablando de Dios, todavía no nos está hablando del motor inmóvil en sí, yo ya se los mencioné, pero aquí va a decir que es un creador, un constructor, alguien que nos da movimiento. Y dice, él es un constructor ya que tiene la característica o la habilidad de construir o de mover. Ojo. Esta habilidad de crear o de construir o de mover, entonces, es la causa previa o primera, y al mismo tiempo quiere decir que todo esto es cierto para todos los casos. ¿Qué quiere decir esto? A veces es medio confuso. Bueno, pocas palabras. Quiere decir que todo necesita un movimiento primero. Tiene que empezar una secuencia como empieza, con un movimiento primero. Las cosas no pueden cambiar si no existe un movimiento previo. Entonces dice, este creador es el que le dio... Hagan de cuenta, vamos a ponerle un ejemplo muy a lo mejor, ¡pum!, ¿no? Pero pensemos que el universo todo está quieto, que en el universo los planetas no se mueven, el universo no se expande, la luz no viaja, los planetas están estáticos. O sea, todo está en completo estado de pausa y de parálisis, ¿no? Y en ese momento se acerca Dios, pensemos cualquier Dios que ustedes quieran, y lanza una chispa a todo el universo y ¡pum!, comienza el movimiento. Y comienzan a girar los planetas, comienzan a moverse los asteroides, comienza a expandirse el universo, comenzamos a viajar en esta forma de espiral que anda viajando constantemente el sistema solar. El movimiento va a seguir y va a dar movimiento a otras cosas. El mundo va a cambiar, las plantas van a crecer, los animales van a crecer, los seres humanos van a evolucionar. Y comienza este cambio y ya. Dios lo que hizo fue, ¡pum!, me voy. Y piensen, eso sucede en muchísimas culturas. Los dioses vienen a darnos algo, a darnos vida, como por ejemplo los aztecas, que llegó, bueno, los varios dioses. Luego contaré un capítulo especial sobre las leyendas de los dioses aztecas, de los 4 soles, etcétera. Pero que daban el primer cambio y bueno, ya ellos se desentendían, se lavaban las manos y ya la humanidad era responsable de todo lo que pasaba después. Lo mismo con la mitología griega, ¿no? Gaia y Urano, Gaia y Urano. No, Gea y Urano, perdón. Comienzan poniéndole orden al caos y ahora sí los titanes y ahora sí la titanomaquia y ahora sí Zeus y todos los olímpicos, etcétera, ¿no? Lo mismo con la mitología nórdica, ¿no? O sea, está el Ginnungagap, este espacio vacío de la nada donde solamente hay fuego y hielo, y aparece la figura de Ymir y comienza todo el nacimiento de los dioses Bor, Odín, etcétera, y así comienza todo hasta el Ragnarok, ¿no? Que es el acabose de los dioses y que continúa la humanidad, ¿no? Entonces, pensemos que existía esta parálisis donde, ¡pum!, nada más llegó a darle una chispa y es el movimiento primero. Entonces, Aristóteles dice, todo en el universo necesita de un primer cambio. Ahora, se va a hacer una grandísima pregunta que les voy a hacer yo y que quiero que en los comentarios contesten, ¿tiene razón o tiene razón? ¿Sí o no? Porque esta prácticamente es una pregunta de sí o no. Ya nos dijo Aristóteles, necesita haber un cambio primero, todo tiene movimiento, etc. Ahora, ¿es el movimiento y el cambio eterno? ¿Es para siempre? ¿Esta chispa va a durar para todo el mundo? Bueno, no todo el mundo, estoy diciendo muchas tonterías. O sea, va a durar para siempre. Va a ser eterno esta chispa. Sabemos que el sistema solar está predestinado a desaparecer, el Sol va a explotar en no sé cuántos billones de años. Pero el universo va a continuar.
Entonces quiere decir que el motor inmóvil ya dio el movimiento, pero ¿es este movimiento eterno? Quiero leer sus comentarios, quiero leer sus observaciones. Sí, puede existir algo para siempre, nunca va a terminar el movimiento, nunca va a terminar el cambio, el universo nunca va a explotar, el universo nunca va a consumirse por completo. Quiero leer lo que ustedes dicen y vamos a ver lo que dice Aristóteles, ¿no? Pues bueno, si queremos hablar de si el movimiento es eterno, tenemos que hablar del movimiento mismo. Entonces, ¿qué es movimiento en griego? Movimiento en griego se conoce como kinesis, ¿ok? Se lo estoy poniendo por acá, que significa cambio o movimiento, ¿ok? Ahora, para que exista este movimiento necesita dos factores principales, un movedor y un movido. O sea, es decir, para Aristóteles tiene que haber tres elementos importantes: el movedor, el movido y el cambio. Porque si existe el movedor y el movido, pero el movedor no mueve, el movido no se mueve. Entonces solamente tenemos dos figuras que no tienen ninguna relación entre ellos. Necesitamos al movedor que genere el cambio y el cambio afecte al movido y el movido comience a moverse, ¿ok? Por ponerles un ejemplo, ¿no? El movimiento o el cambio sería el aprendizaje. El aprendizaje mismo es el cambio, ¿ok? ¿Quién es el movedor? El maestro. El maestro genera el cambio, él da el aprendizaje. ¿Quién sería entonces el movido? Sería el alumno. El alumno es el ente movido que fue sujeto al cambio del aprendizaje. Ahora pensemos otra vez, si tenemos solo al profesor y tenemos solo al alumno, pero el profesor no le imparte conocimiento al alumno, ¿hay movimiento? ¿Hay cambio? No. Necesita pasarle el aprendizaje, que es este sujeto, este ente de movimiento, este ente de cambio, al alumno, y en ese momento se genera el cambio. Lo mismo sucede en el universo, dice Aristóteles, y lo mismo va a suceder en muchísimas cosas. Y fíjense, aquí viene algo bien interesante de cómo Aristóteles trató de entender si entonces este cambio va a ser eterno o si este cambio va a ser para siempre. Lo hizo a base de sus silogismos, ¿no? Y los voy a citar tal cual. Vamos a poner mucha atención porque es bien interesante esta parte. Dice, supongamos que en el tiempo 1, o sea, en el primer tiempo, o sea, no de fútbol, sino que en el primer momento de creación, no había cambio. O sea, estaba el universo, pero no había cambio, ¿no? Y en el tiempo 2 se genera el primer cambio. Tiempo 1, tiempo 2. Aquí no hay cambio, aquí se da el primer cambio. Vamos bien. Entonces, en el tiempo 2, el movedor y el movido existen y están en las condiciones perfectas para el primer cambio. Pero en el tiempo 1, ese no es el caso. Aquí puede suceder todo, porque aquí ya está el movedor y el movido. Aquí no hay nada. Aquí las condiciones ya están perfectas para que suceda el cambio. Aquí no hay nada todavía. Vamos bien. Entonces, algo debió pasar entre el tiempo 1 y el tiempo 2. O sea, entre aquí y acá, algo pasó, porque si aquí no había nada y todo estaba estático, y aquí ya están las condiciones perfectas para que se genere el cambio, ya está el movedor y el movido, ¿qué pasó de aquí a acá? Pensemos, reflexionemos, a ver si aquí están las condiciones para el cambio, perfecto, aquí todavía no. Pero entonces, ¿cómo puede ser que aquí ya estén las condiciones del cambio y aquí no? Entonces, aquí hubo un cambio. Entonces, ¿qué pasó? Aristóteles va a decir, por lo tanto, entre el tiempo 1 y el tiempo 2 debió ocurrir el primer cambio. Para que todo funcione, para que todo se pueda mover, para que comience el movimiento del tiempo 1 al tiempo 2, algo debió cambiar. Entonces ya hubo un primer cambio, ya hubo un primer movimiento. Esto se va a conocer como un reductio ad absurdum en latín, que es, o sea, no puede ser que aquí se den las condiciones para el primer cambio y aquí no, porque aquí, de aquí a acá, ya hubo un cambio. Entonces, esto es absurdo, no tiene sentido. No me puedes decir que aquí está todo perfecto para que suceda el primer cambio y en el tiempo 1 no, pero aquí pasó magia de la nada y ya estaban las condiciones perfectas. Dice Aristóteles, no se puede. Debió suceder ya un primer cambio. Entonces, ahí trata de explicar lo que es el primer movedor del cosmos o lo que es el motor inmóvil. Y voy a citar, dice,
Ya que el movimiento debe ser eterno y nunca debe fallar, dice Aristóteles, fíjese, vamos a explicar eso, debe haber algo que sea eterno como primer movedor. Debe haber algo en sí mismo que no se mueve y que está fuera de todo cambio, pero inicia el movimiento en algo más. Prácticamente aquí nos está diciendo que debe existir un motor, un generador de movimiento que no requiere moverse, que no requiere cambio. Solamente va a generar las condiciones idóneas para generar el primer cambio. Y ese cambio, o ese motor, perdón, va a ser lo que él va a llamar el motor inmóvil. Vamos a poner otro ejemplo. Pensemos en un juego de golf, ¿no? O sea, tenemos tres elementos. Tenemos al golfista, tenemos al palo de golf y tenemos la pelota de golf. ¿La pelota de golf se puede mover sola sin un movedor? No. ¿El palo de golf se puede mover solo sin un movedor? No. ¿El golfista se puede mover solo sin un movedor? No. Necesita haber un primer cambio. Aristóteles va a llamar a esto como el ciclo del cambio, que necesita algo que comience el primer movimiento para que se desencadene un efecto y una secuencia de movimiento. Entonces, pensemos. ¿Qué relación existe entre estos tres? Hasta este momento nada. Regresemos al ejercicio anterior. Tiempo 1. No hay nada, ¿no? Tiempo 2. Golfista, pelota y palo de golf. Ya están las condiciones perfectas. Pero de aquí a acá necesita también que haya un impulso, un movimiento. O sea, es decir, el motor inmóvil va a darle impulso al golfista, por ejemplo. El golfista va a tomar el palo, se va a colocar y va a golpear a la pelota de golf. Ya se dio el siguiente cambio, pero ¿cuál fue el primer cambio? Que el motor inmóvil nos dio alma. El alma nos dio movimiento, nuestro movimiento y nuestras actividades del alma, que es razonar, pensar, crear, etc., relacionó el palo como algo que podemos con lo que podemos interactuar con la pelota y moverla. Ahí está no solamente el motor inmóvil, ahí está la explicación del alma, ahí está la explicación del movimiento y de la relación que tienen las actividades del alma con el movimiento que va a continuar y va a perpetuar, según Aristóteles. Ojo, no estoy diciendo que esto así es y que así funciona y que sí hay un ente divino allá arriba, motor inmóvil. No, simplemente que así como Platón dijo que el demiurgo pensaba y veía en el topos Uranus, Aristóteles dice, aquí hay una entidad que genera el primer cambio entre el tiempo 1 y el tiempo 2, entre las condiciones perfectas para que el cambio sea eterno y continúe. ¿Ok? De todas maneras, quiero leer sus comentarios, quiero ver todas sus opiniones, quiero ver si están de acuerdo, no están de acuerdo, les parece que está correcto, en fin, quiero escuchar todas sus opiniones, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el motor inmóvil no se mueve, el motor inmóvil nada lo generó, él genera todo. ¿Sí? Es un movedor propio, o sea, es decir, él no necesita que nada lo impulse, pero él es el que le da impulso y movimiento a prácticamente todo. Y cito a Aristóteles una vez más. Todo está en movimiento y todo está en constante cambio por toda la eternidad. Pensemos. Que haya pasado el tiempo, que hayan pasado generaciones, ¿cuántos años tenemos de historia? ¿En algún momento irá a terminar? Pensamos que sí, va a haber una aniquilación de la humanidad, el ser humano va a desaparecer, ya no va a funcionar. Pero va a dejarse de mover el mundo, va a dejarse de mover la naturaleza, va a dejarse de mover el universo, va a dejarse de expandir el universo. No. O bueno, creemos que no, ¿no? O sea, hasta ahorita ya llevamos muchísimo tiempo de existencia en este mundo y haciendo todas estas cuestiones del pensamiento y nos hemos dado cuenta que en realidad nada nunca llega a un momento en que se paralice por completo y que deje de ser. No, las cosas siempre cambian, están en constante caos en realidad. Ya no puedo decir que estamos en movimiento. Nosotros como humanos sí generamos caos, pero al fin y al cabo ese caos es movimiento. Entonces pensemos, en algún momento el universo se detendrá, ya los planetas no girarán, las estrellas dejarán de generar luz, los soles dejarán de generar calor, ¿se volverá todo estático o es el movimiento eterno? Para Aristóteles es eterno. Ya el motor inmóvil, esta inteligencia divina le dio movimiento a todo, le dio ánima a todo y estas ánimas están continuando el cambio en un efecto dominó, ¿no? Pensemos que es una especie como de energía... No me maten los químicos, no los físicos, perdón. Energía cinética, que creo que es la que se recibe de otro cuerpo. Física.
Aristóteles por eso dice, el alma es física, el alma es movimiento. Están mis tratados de física, mis tratados del alma, perdón, son física. Porque habla de los cuerpos en movimiento y de cómo se comparten energía, se dan energía para moverse. Sí, si a unos se agotan, otros son, sí, en la cinética, perdónenme, no lo sé, soy muy safio para eso, pero bueno, los que sí saben, pongan aquí sus comentarios de sí, tienes razón o no, sabes que estás bien bruto, dedícate a la filosofía nada más, pero expliquen la relación que existe, pueden exponerme aquí de sí tienes razón, ¿por qué? Por esto, o no tienes razón en absoluto porque ya no funciona así, pero pensemos que Aristóteles lo pensó hace cientos de años, ¿no? Miles de años. Y tiene cierta lógica, cierta coherencia. Y es lo que queremos lo que quiero que despierten en este podcast, que digan, nunca me había pensado que a lo mejor las cosas en algún momento van a terminar, van a dejar de moverse. Ese impulso primero del motor inmóvil va a desaparecer y ya las cosas no van a tener movimiento. Aristóteles dice, no es posible, el cambio es eterno, el movimiento es eterno, entonces por lo tanto, no se preocupen. Pero pues también es como decía Aristóteles, a ti que te consta, ¿no? ¿Cómo sabes? O sea, no te las sabes todas, a ti no vino así el creador divino, no vino el motor inmóvil y te dijo, así son las cosas, carnal, y pásalo a los demás. No, estás intuyendo, estás razonando, estás reflexionando sobre el pensamiento y eso es lo que tú crees que va a pasar. Esto es muy, muy interesante. O sea, todo lo del motor inmóvil y todo de Aristóteles en realidad es muy, muy interesante. No se preocupen, ya vamos a terminar con Aristóteles, se lo prometo. Este es el penúltimo capítulo de Aristóteles, porque en el próximo vamos a hablar de la ética aristotélica y vamos a respirar un poco de Aristóteles porque ya vamos a comenzar con la filosofía que emana de Aristóteles y curiosamente también de Platón. Recuerden, estos dos generaron el idealismo y el materialismo, que son las bases de la filosofía, y van a surgir más adelante alumnos también de Aristóteles, porque pues al fin y al cabo recuerden que también tenía su liceo, y va a surgir el estoicismo, va a surgir el epicureísmo, va a surgir el neoplatonismo, ¿no? Con Plotino, con Hipatia de Alejandría, una de las filósofas más subestimadas de la filosofía, por así decirlo, por el simple hecho de ser mujer. Vamos a ver su triste historia, pero sus grandes aportes, no solo a la física, no solo a la filosofía, sino también a la física, a las matemáticas, a las ciencias en sí. Muy, muy interesante que es todo esto. Pero bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan despertado un poquito la conciencia. Ese es el punto, ¿no? Que analicemos estas cosas que a lo mejor nunca pensamos. Y no es que no nos interese, sino que nos distraemos tanto del mundo que está allá afuera, nos estupidizamos con todo lo que hay, que no nos ponemos a pensar en cosas que a lo mejor nos sirven para despertar a la conciencia. Muchas gracias por todo y recuerden que la filosofía los acompañe.